Berto Jiménez. Tengo 62 años y hace una semana mi hija me mandó un mensaje que me partió el alma. No vengas más, no te necesitamos. 3 días después, estaba tocando mi puerta, llorando como no la había visto llorar desde que era una niña. Lo que había pasado en esos 3 días cambió para siempre nuestra relación, y cuando escuches esta historia completa, vas a entender por qué a veces las palabras más crueles pueden llevar a las reconciliaciones más hermosas. Imagínate la situación. Yo había estado ayudando a mi hija, Carolina, con sus gemelos recién nacidos durante 6 meses. Iba todos los días a su casa, ayudaba con los bebés, hacía mandados, cocinaba, limpiaba, lo que hiciera falta. Pero ese día, cuando traté de sugerirle una manera diferente de calmar a uno de los bebés, ella explotó y me mandó ese mensaje que me dejó sin palabras. No vengas más. No te necesitamos. Estoy harta de que te metas en todo. Puedo cuidar a mis hijos sola. Palabras que venían de la misma persona que 3 meses antes me había llamado llorando a las 3 de la mañana diciéndome: «Papá, no sé qué hacer. Los bebés no paran de llorar y no sé cómo ayudarlos». Pero yo obedecí. Me quedé en casa, respetando su decisión, aunque me doliera en el alma no poder ver a mis nietos. Lo que Carolina no sabía era que esos 3 días sin mi ayuda la iban a enfrentar con una realidad que había estado evitando reconocer. Que ser madre primeriza de gemelos era más difícil de lo que cualquier libro o consejo podía prepararte. Para que entiendas por qué ese mensaje me dolió tanto y por qué lo que pasó después fue tan inesperado, tengo que contarte quién es Carolina, cómo la crié después de que su madre nos abandonó cuando ella tenía 8 años, y por qué había llegado a depender tanto de mí que al final terminó odiándome por esa misma dependencia. Carolina es mi única hija, la luz de mis ojos, la persona más importante de mi mundo desde el día que nació. Su madre, Estela, nos dejó cuando Carolina tenía 8 años. Un día llegué del trabajo y encontré una carta sobre la mesa. «Alberto, no puedo más. Esta vida no es para mí. Carolina está mejor contigo». Así de simple. 28 años de matrimonio reducidos a 4 líneas en un papel. Estela siempre había sido inquieta, impredecible. Cuando éramos novios, esa espontaneidad me parecía encantadora. «Alberto», me decía, «vamos a tomar el primer colectivo que pase y vamos a donde nos lleve». Era aventurera, libre, llena de sueños que cambiaban cada semana. Pero cuando llegaron las responsabilidades del matrimonio y la maternidad, esa misma espontaneidad se convirtió en algo destructivo. Durante los primeros años de vida de Carolina, Estela luchó contra lo que ahora entiendo que era depresión posparto. «No me siento conectada con la bebé», me confesó un día cuando Carolina tenía 6 meses. «Todas las otras madres hablan de un amor instantáneo, pero yo solo siento cansancio y miedo». Traté de ayudarla, de conseguirle ayuda profesional, pero ella se negaba a buscar tratamiento. «Esto es temporal», me decía cuando la encontraba llorando sin razón. «Ya se va a pasar cuando la nena crezca un poco». Pero no se pasó. Se fue empeorando. Estela empezó a desaparecer por horas sin avisar dónde iba. Necesitaba aire, explicaba cuando volvía. Me estaba asfixiando en casa. Los últimos 2 años antes de que se fuera fueron terribles. Carolina, que entonces tenía entre 6 y 8 años, empezó a notar que su mamá era diferente. «¿Por qué mamá llora tanto?», me preguntaba. «¿Por qué se encierra en el cuarto y no quiere jugar conmigo?». Yo inventaba excusas, que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza, que necesitaba descansar. Pero Carolina era una niña inteligente y percibía la tensión en casa. Empezó a portarse como una adulta pequeña, tratando de cuidar a su madre. «Mami», la escuchaba decirle, «¿querés que te prepare un té? Te traigo las pastillas». Una niña de 7 años no debería estar cuidando a su madre, pero Carolina había asumido ese rol naturalmente. La noche antes de que Estela se fuera, tuvimos una discusión terrible. «No puedo seguir fingiendo que soy feliz», me gritó. «No puedo seguir actuando como si fuera la madre perfecta cuando por dentro me estoy muriendo». «Entonces, busquemos ayuda», le supliqué. «Hablemos con un psicólogo, con un psiquiatra, con quien sea necesario». «No quiero ayuda», me respondió. «Quiero libertad.
Quiero volver a ser quien era antes de que toda esta vida me aplastara. Era la primera vez que hablaba tan directamente sobre sus sentimientos. ¿Y Carolina?, le pregunté. ¿Qué va a pasar con nuestra hija? Carolina va a estar mejor sin una madre que la odia. Me dijo con una frialdad que me heló la sangre. No la odias, le dije. Estás enferma. La depresión te hace pensar cosas que no son ciertas. Tal vez, me respondió, pero no puedo seguir así. No puedo seguir lastimando a una niña que merece una madre que la ame de verdad. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, Estela ya no estaba. Había dejado todas sus cosas, incluidas las fotos familiares. Era como si hubiera querido borrar cualquier rastro de los 8 años que habíamos vivido juntos. ¿Dónde está mamá?, me preguntó Carolina esa noche cuando no vio a Estela en casa. Sus ojitos me miraban con esa confianza absoluta que tienen los chicos cuando creen que sus padres tienen todas las respuestas. Mamá se tuvo que ir de viaje por trabajo, le mentí, porque no sabía cómo explicarle a una niña de 8 años que su madre había decidido abandonarnos. Durante las primeras semanas mantuve la mentira del viaje de trabajo. Inventaba historias sobre llamadas telefónicas que nunca llegaban, cartas que se perdían en el correo, regalos que Estela supuestamente mandaba, pero que compraba yo mismo. ¿Cuándo vuelve mamá?, me preguntaba Carolina todos los días. Pronto, mi amor, le respondía. Muy pronto. Pero después de 2 meses, Carolina dejó de preguntar. Era como si hubiera entendido, con esa intuición que tienen los chicos, que su madre no iba a volver. «Papá», me dijo una noche mientras la ayudaba con la tarea, «¿vos también te vas a ir algún día?». La pregunta me partió el corazón. «Jamás», le respondí tomándola en mis brazos. «Yo voy a estar contigo para siempre». Cumplir esa promesa se convirtió en el propósito de mi vida. Durante los siguientes 14 años, hasta que Carolina se fue a estudiar a la universidad, reorganicé completamente mi existencia alrededor de ella. Mi trabajo, mis horarios, mis decisiones, todo giraba en torno a darle la estabilidad y el amor que necesitaba. El primer año sin Estela fue el más difícil. Yo no tenía experiencia criando una niña sola. No sabía cómo hacerle las colitas para el colegio, qué ropa era apropiada para cada ocasión, cómo manejar las emociones de una niña que había perdido a su madre. «Papá», me dijo Carolina un día cuando llegó del colegio llorando, «las nenas de mi grado dicen que soy rara porque no tengo mamá». «No sos rara», le dije abrazándola, «sos especial. Tenés un papá que te ama más que cualquier cosa en el mundo. Pero ¿por qué no tengo mamá como las otras nenas?», me preguntó. Era la pregunta más difícil del mundo. «Porque a veces las familias son diferentes», le respondí. «Algunas tienen papá y mamá, otras solo papá o solo mamá, otras tienen abuelos. Lo importante no es la forma de la familia, sino el amor que hay adentro». Me convertí en experto en peinados para niñas viendo videos en internet. Aprendí a distinguir entre ropa de verano e invierno, entre zapatos para el colegio y para jugar. Memoricé los nombres de todas sus amigas, las fechas de todos sus exámenes, los horarios de todas sus actividades extracurriculares. Los maestros del colegio al principio me miraban con pena. Pobre hombre. Los escuchaba susurrar, criando una nena solo. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que Carolina era una de las alumnas más equilibradas de su grado. «Su hija es excepcional», me decía la directora. «Es madura, responsable, cariñosa. Está haciendo un trabajo extraordinario como padre». Pero yo sabía que había un precio que Carolina estaba pagando por nuestra situación. Se había convertido en mi compañera, mi confidente, la persona que llenaba el vacío que había dejado Estela. Los fines de semana, cuando otros padres salían con amigos o parejas, nosotros íbamos al cine juntos, a comer helado, a caminar por el parque. «¿Por qué no salís con alguna mujer?», me preguntó Carolina un día cuando tenía 11 años. Había visto una película donde el papá viudo se enamoraba de nuevo. «Porque estoy bien así», le respondí. «Vos y yo somos un equipo perfecto». Era verdad, pero tal vez un equipo demasiado cerrado para ser saludable. Durante la adolescencia, cuando otras chicas empezaban a rebelarse contra sus padres, Carolina siguió siendo mi compañera fiel. Sus amigas salían a fiestas, experimentaban con maquillaje, tenían noviecitos. Carolina prefería quedarse en casa conmigo viendo películas.
¿No querés ir a la fiesta de cumpleaños de Sofía?, le preguntaba. ¿Para qué?, me respondía, si estoy bien acá con vos. Era una respuesta que me tranquilizaba y me preocupaba al mismo tiempo. Me tranquilizaba porque significaba que teníamos una relación hermosa, que ella se sentía segura y amada conmigo. Me preocupaba porque una chica de 15 años no debería preferir la compañía de su padre a la de sus pares. Carolina, le decía a veces, es importante que tengas amigas, que salgas, que experimentes cosas propias de tu edad. Tengo amigas, me respondía, pero no necesito estar todo el tiempo con ellas. Prefiero estar con la persona que más me quiere en el mundo. Era imposible discutir con una lógica así, y cumplí esa promesa. Durante los siguientes 14 años, hasta que Carolina se fue a estudiar a la universidad, fuimos un equipo. Yo trabajaba como contador en una empresa de construcción durante el día, y las noches y los fines de semana se los dedicaba completamente a ella. Me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, alistar la ropa de Carolina y asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba para el colegio. Después del trabajo, la buscaba, la ayudaba con la tarea, jugábamos, cocinábamos juntos. Los fines de semana hacíamos actividades especiales, ir al parque, al cine, a la biblioteca. Papá, me decía Carolina cuando tenía 10 años, ¿por qué las otras nenas tienen mamá y yo no? Era la pregunta más difícil del mundo. Porque a veces las familias son diferentes, le respondía. Pero vos tenés un papá que te ama más que cualquier cosa en el mundo, y eso es lo que importa. Carolina era una niña brillante, alegre a pesar de todo lo que había pasado. En el colegio era de las mejores alumnas, tenía muchos amigos, participaba en obras de teatro, en el coro. Tu hija es excepcional, me decían las maestras. Es madura para su edad, responsable, muy inteligente. Pero yo sabía que detrás de esa madurez había una niña que había tenido que crecer más rápido de lo normal. Carolina se había convertido en mi compañera, mi confidente, mi razón de vivir. Tal vez demasiado para una niña de su edad. Cuando Carolina tenía 12 años, empezó a hacerse cargo de cosas que no le correspondían. Papá, me decía cuando yo llegaba cansado del trabajo, ya hice la comida, fideos con salsa de tomate, como te gusta. O, papá, lavé la ropa que estaba sucia y la puse a secar. Carolina, le decía, vos no tenés que hacer esas cosas. Sos una niña. Tu trabajo es estudiar y jugar. Pero me gusta ayudarte, me respondía. Somos un equipo, ¿no? Era verdad. Éramos un equipo. Pero tal vez un equipo demasiado cerrado, demasiado dependiente uno del otro. Durante la adolescencia, Carolina nunca me dio problemas. Mientras otras chicas de su edad se rebelaban contra sus padres, ella seguía siendo mi compañera fiel. Estudiaba, me ayudaba en casa, salía poco con amigos. Carolina, le decía a veces, ¿no querés ir a dormir a la casa de alguna amiga? ¿O invitar amigas acá? ¿Para qué?, me respondía, si estoy bien acá con vos. Además, tengo que estudiar. Era una respuesta que me tranquilizaba y me preocupaba al mismo tiempo. Me tranquilizaba porque significaba que teníamos una relación hermosa. Me preocupaba porque una chica de 15 años no debería preferir quedarse en casa con su padre antes que salir con amigos. Cuando Carolina terminó la secundaria, decidió estudiar psicología en la Universidad Nacional. Papá me dijo cuando eligió la carrera, quiero entender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué algunas madres abandonan a sus hijos, por qué algunos padres se quedan y luchan. Era una elección que tenía mucho que ver con nuestra historia familiar. Durante el último año de secundaria, habíamos tenido largas conversaciones sobre su futuro. ¿Estás segura de que querés estudiar psicología?, le preguntaba. Muy segura, me respondía. Quiero ayudar a familias como la nuestra. Quiero entender qué pasó con mamá, por qué se fue, si había algo que podríamos haber hecho diferente. La decisión de estudiar en la Universidad Nacional significaba que tenía que mudarse a la capital, a 4 horas de casa. Era la primera vez en 10 años que íbamos a estar separados. Papá, me dijo cuando empezamos a planificar su mudanza, tengo miedo de irme. Nunca vivimos separados. Es normal que tengas miedo, le dije, aunque yo tenía más miedo que ella. Pero necesitas esta experiencia. Necesitas aprender a vivir sola, a ser independiente. Eran palabras que decía con la boca,
pero que mi corazón rechazaba. La idea de que Carolina se fuera me aterrorizaba. Fuimos juntos a buscar departamento. Visitamos 12 lugares hasta que encontramos un monoambiente cerca de la facultad que nos pareció seguro y cómodo. «Es perfecto», dijo Carolina cuando vio la cocina integrada y el escritorio junto a la ventana. «Acá voy a poder estudiar tranquila». Pero yo veía lo pequeño que era, lo lejos que estaba de casa, lo sola que iba a estar mi hija. El día de la mudanza fue uno de los más difíciles de mi vida. Cargamos el auto con sus pertenencias, ropa, libros, algunos muebles que habíamos comprado, fotos familiares que había insistido en llevar. «No es una despedida para siempre», me recordaba a mí mismo. «Es solo una nueva etapa». Cuando terminamos de acomodar todo, Carolina me acompañó hasta el auto. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «gracias por todo. Por haberme criado sola, por haber sido mi mamá y mi papá al mismo tiempo, por haberme dado tanto amor». «Gracias a vos», le respondí, «por haber sido la mejor compañía que un padre puede tener». Se fue a vivir sola cuando tenía 18 años. Fue la primera vez en 10 años que yo volví a una casa vacía. El silencio era ensordecedor. Durante los primeros días, ponía la mesa para 2 por costumbre. Cocinaba porciones para 2 personas. Me quedaba despierto esperando escuchar su llave en la puerta. Hablábamos por teléfono todos los días. Carolina me llamaba por la mañana para contarme qué clases tenía, al mediodía para decirme qué había almorzado, por la noche para resumirme su día. «Papá», me decía, «extraño nuestras charlas durante la cena. Extraño que me preguntes cómo me fue en el colegio». «Yo también extraño todo eso», le confesaba. «Pero me alegra saber que estás bien, que te estás adaptando». Era parcialmente verdad. Me alegraba saber que estaba bien, pero la casa se sentía vacía sin ella, como si hubiera perdido su propósito. Los fines de semana Carolina volvía a casa, o yo iba a visitarla a la capital. Cuando venía ella, cocinaba sus comidas favoritas, le preparaba su cuarto como cuando era chica. Trataba de compensar en 2 días toda la semana que no habíamos estado juntos. Cuando iba yo, le llevaba comida casera, ropa limpia, cualquier cosa que pensara que podía necesitar. «Papá», me decía a veces, «no necesito que me traigas comida, sé cocinar». «Lo sé», le respondía, «pero me gusta cuidarte. Es lo que hacen los padres». Era verdad, pero también era verdad que me costaba aceptar que ya no me necesitaba para las cosas básicas de la vida. Durante el primer año de universidad, Carolina pasó por una crisis de adaptación. Las clases eran más difíciles de lo que esperaba. Tenía que estudiar mucho más que en la secundaria. Se sentía abrumada por la cantidad de información nueva. «Papá», me llamó llorando una noche, «no sé si voy a poder con esto. Estoy estudiando todo el tiempo y siento que no entiendo nada». «Es normal», la tranquilicé. «El primer año siempre es difícil. Tenés que darte tiempo para adaptarte». «¿Pero qué pasa si no me adapto? ¿Qué pasa si no sirvo para esto?» Era la primera vez que veía a Carolina dudar de sí misma de esa manera. «Vos servís para todo lo que te propongas», le dije. «Sos inteligente, trabajadora, determinada. Solo necesitas tiempo y paciencia contigo misma». Esa noche manejé 4 horas para ir a acompañarla, aunque al día siguiente tenía que trabajar. La encontré en su departamento rodeada de libros, con ojeras de no dormir, comiendo galletitas para la cena. «No puedo más», me dijo cuando me vio. «Tengo 3 parciales la semana que viene y siento que no sé nada». Me quedé con ella todo el fin de semana. La ayudé a organizar los temas de estudio, cocinamos juntos, la acompañé a repasar. «Gracias por venir», me dijo cuando me fui el domingo por la noche. «No sabía qué hacer sin vos». Eran palabras que me llenaban de alegría y de preocupación al mismo tiempo. Me alegra saber que me necesitaba, pero me preocupaba que no pudiera resolver sus problemas sin mi ayuda. Durante los 5 años de universidad, desarrollamos una rutina de comunicación constante. Carolina me consultaba todas las decisiones importantes. ¿Qué materias elegir? ¿Si cambiar de departamento? ¿Cómo manejar problemas con profesores? ¿Qué hacer cuando tenía conflictos con compañeros de estudio? ¿Te parece que me conviene hacer la tesis con este profesor?, me preguntaba. ¿Crees que debería inscribirme en esa materia optativa? Yo siempre tenía una opinión, siempre tenía un consejo.
Me había convertido en su consultor permanente para todo tipo de decisiones. Sus amigos de la universidad a veces comentaban sobre nuestra relación. Carolina, le decían, ¿por qué le preguntas todo a tu papá? ¿No podés decidir sola? Y ella los defendía. Mi papá me conoce mejor que nadie. Tiene experiencia. Sus consejos siempre me ayudan. Era verdad que la conocía mejor que nadie. Era verdad que tenía experiencia. Pero tal vez también era verdad que la estaba protegiendo demasiado, que no la estaba dejando desarrollar su propia capacidad de tomar decisiones. Cuando Carolina estaba en cuarto año, empezó a hacer terapia como parte de su formación. Papá, me contó después de unas sesiones, mi terapeuta dice que tengo una relación muy estrecha contigo. ¿Y eso es malo?, le pregunté. No necesariamente, me respondió, pero dice que es importante que aprenda a confiar más en mí misma. ¿Te parece que no confías en vos misma?, le pregunté. A veces no, me confesó. A veces pienso que vos sabés mejor que yo lo que me conviene, que vos entendés mejor que yo mis propias emociones. Era una revelación que me preocupó profundamente. Carolina, le dije, yo te doy consejos porque te amo y quiero ayudarte. Pero vos sos la única que realmente sabe lo que sentís, lo que necesitas, lo que querés. Lo sé, me respondió, pero es más fácil preguntarte a vos que equivocarme sola. Durante el quinto año, cuando Carolina estaba haciendo las prácticas profesionales, empezó a trabajar con familias que tenían problemas similares a los nuestros. Papá, me contó una noche, hoy trabajé con una madre soltera que tiene una relación muy estrecha con su hijo adolescente. El chico no puede tomar ninguna decisión sin consultarla. ¿Y qué pensás de esa situación?, le pregunté. Pienso que la madre, sin darse cuenta, está infantilizando al hijo, que lo está protegiendo tanto que no lo está preparando para la vida adulta. Era una observación que me llegó directo al corazón. ¿Te parece que yo hago eso con vos?, le pregunté directamente. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. A veces, me dijo finalmente, creo que sí. Creo que me protegés tanto que no me dejás equivocarme, no me dejás aprender sola. Cuando Carolina tenía 26 años, conoció a Joaquín. Era un ingeniero de sistemas, 3 años mayor que ella, tranquilo, trabajador, que la trataba con respeto y cariño. Papá, me dijo cuando me lo presentó, creo que Joaquín es el hombre de mi vida. Me alegré por ella. Después de todo lo que había pasado con su madre, merecía ser feliz. Se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña pero hermosa. Durante el casamiento, cuando tuve que entregarla al novio, Carolina me susurró al oído, «Gracias por haberme criado sola, por haberme dado tanto amor, por haber sido el mejor papá del mundo». Fueron palabras que me llegaron al alma. Joaquín era un buen hombre, pero desde el principio noté que le molestaba un poco lo unidos que éramos Carolina y yo. «Tu papá es muy presente», me comentó Carolina, que le había dicho Joaquín después del casamiento. «No es malo», aclaraba, «pero a veces siento que somos 3 en esta relación en lugar de 2. Traté de dar más espacio. Reduje las visitas, dejé de llamarla todos los días, esperé a que ella me llamara. Pero Carolina seguía necesitándome. «Papá», me decía cuando tenían algún problema en el matrimonio, «no sé qué hacer. Joaquín quiere que tomemos decisiones sin consultarte, pero yo estoy acostumbrada a pedirte consejo». «Carolina», le decía, «estás casada ahora. Las decisiones importantes las tienen que tomar Joaquín y vos. Yo puedo dar mi opinión si me la pedís, pero no tengo que ser parte de todas las decisiones». Era difícil para los dos aprender a tener una relación diferente. Cuando Carolina quedó embarazada, hace 2 años, fue como volver a los viejos tiempos. Me llamaba constantemente para preguntarme cosas. ¿Qué síntomas eran normales? ¿Qué tenía que comer? ¿Cómo tenía que prepararse para el parto? «Papá», me decía, «necesito que me acompañes a los controles médicos. Joaquín no puede faltar al trabajo». «Carolina», le decía Joaquín según me contaba ella, «tu papá no puede venir a todos los controles. Son cosas nuestras, de la pareja». Pero Carolina insistía, «Mi papá me crió solo. Es como si fuera mi padre y mi madre al mismo tiempo. Necesito que esté presente». El embarazo se complicó cuando descubrieron que eran gemelos. Carolina entró en pánico. «Papá», me llamó llorando,
No sé si voy a poder cuidar 2 bebés al mismo tiempo. Tengo miedo de no ser buena madre. Vas a ser excelente madre, la tranquilicé. Y yo voy a estar ahí para ayudarte en todo lo que necesites. Y cumplí. Cuando nacieron Santiago y Valentín hace 6 meses, me convertí en el abuelo más dedicado del mundo. Iba a su casa todos los días después del trabajo. Ayudaba con los bebés durante las noches cuando no dormían. Hacía las compras, cocinaba, limpiaba. Lo que hiciera falta. Carolina estaba agotada. 2 bebés recién nacidos, la lactancia, la falta de sueño, el miedo constante de estar haciendo algo mal. Papá, me decía, no sé cómo hacía la gente antes para criar hijos sin ayuda. Es imposible. No es imposible, le respondía, pero es más fácil con ayuda. Joaquín trabajaba muchas horas y llegaba cansado. Trataba de ayudar, pero no tenía experiencia con bebés y se frustraba cuando no podía calmar su llanto. Alberto me decía a veces, gracias por estar siempre aquí, no sé qué haríamos sin vos. Pero yo notaba que había tensión. Carolina dependía de mí para todo. No tomaba decisiones sobre los bebés sin consultarme primero. ¿Les doy el chupete? ¿Los dejo llorar un rato? ¿Está bien que duerman tanto? Todas las preguntas me las hacía a mí, en lugar de confiar en su instinto maternal. Carolina, le decía, vos sos la madre. Tenés que aprender a confiar en lo que sentís. Pero vos tenés experiencia, me respondía. Vos me criaste sola, sabés mejor que yo qué hacer. Era verdad que tenía experiencia, pero también era verdad que ella necesitaba desarrollar confianza en sí misma. La crisis empezó hace 2 semanas. Santiago, uno de los gemelos, estaba pasando por una etapa donde lloraba mucho, especialmente por las tardes. Carolina se desesperaba, lo alzaba, lo mecía, le daba de comer, le cambiaba el pañal, pero nada lo calmaba. Papá, me dijo un día cuando llegué y encontré a Santiago llorando, no sé qué más hacer. Lleva 2 horas llorando y nada lo tranquiliza. Tomé al bebé en mis brazos y traté de calmarlo con una técnica que había aprendido cuando Carolina era pequeña. Lo puse boca abajo sobre mi antebrazo, con mi mano sosteniendo su pecho, y lo mecí suavemente. Santiago se calmó inmediatamente. ¿Cómo hiciste eso?, me preguntó Carolina. Es una posición que alivia los gases, le expliqué. Algunos bebés se tranquilizan cuando sienten la presión en la pancita. Era un truco simple que cualquier padre aprende con la experiencia. Pero Carolina se sintió mal. Otra vez vos pudiste hacer algo que yo no pude, me dijo. Soy su madre, pero vos lo tranquilizás mejor que yo. Carolina, le dije, esto no es una competencia. Los bebés a veces se tranquilizan con personas diferentes. No significa que seas mala madre. Pero siempre sos vos, explotó. Siempre vos sabés qué hacer y yo no. Siempre tengo que pedirte ayuda. Era la primera vez que la veía tan frustrada conmigo. Carolina, traté de calmarla. Es normal que necesites ayuda. Todos los padres primerizos necesitan ayuda. No, me gritó. No es normal que una mujer de 30 años no pueda cuidar a sus propios hijos sin que su papá esté todo el tiempo diciéndole qué hacer. Era una acusación que me dolió, porque había algo de verdad en ella. ¿Te parece que yo te digo todo el tiempo qué hacer?, le pregunté. Sí, me respondió. Todo el tiempo. Le doy esto, hago aquello, y vos siempre tenés la respuesta. Nunca me dejás equivocarme, nunca me dejás aprender sola. Era verdad. En mi afán de ayudarla, de protegerla, de evitar que sufriera, no la había dejado desarrollar su propia confianza como madre. Carolina, le dije, si te molesta que opine, puedo quedarme callado. Puedo solo ayudar con las tareas prácticas. No, me gritó más fuerte. ¿No entendés? El problema no es que opines. El problema es que yo no puedo funcionar sin vos. El problema es que me criaste para depender de vos y ahora no sé cómo ser independiente. Sus palabras me pegaron como una cachetada. Había criado a mi hija para que dependiera de mí. Había sido tan protector que no la había preparado para la vida adulta. Carolina, le dije, si sentís que dependés demasiado de mí, podemos trabajar en eso. Puedo. No podés nada, me interrumpió. El daño ya está hecho. Tengo 30 años y no sé cómo tomar una decisión sin consultarte. No sé cómo confiar en mí misma, porque vos siempre estás ahí con la respuesta correcta. Joaquín llegó en ese momento
y encontró a Carolina llorando y a mí parado ahí sin saber qué decir. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada», le respondió Carolina secándose las lágrimas. «Papá se va y no va a volver más». «¿Cómo que no va a volver más?», preguntó Joaquín confundido. «Porque necesito aprender a ser madre sin que él me diga cómo hacerlo», respondió Carolina. «Porque necesito que mis hijos me vean como su madre, no como la hija inútil de un abuelo que sabe más que yo». «Carolina», traté de decir algo, pero ella me cortó. «No, papá, necesito tiempo, necesito espacio, necesito aprender a cuidar a mis hijos sola». «Pero Carolina», le dije, «yo solo quiero ayudarte». «Ya sé que querés ayudar», me respondió, «pero tu ayuda me está lastimando». Me fui esa noche con el corazón partido. No entendía cómo mi amor, mi dedicación, mi deseo de proteger a mi hija, se había convertido en algo que la lastimaba. Esa misma noche me mandó el mensaje que me partió el alma. «No vengas más, no te necesitamos, no vengas más». Después de 6 meses yendo todos los días, después de 22 años criándola sola, después de toda una vida siendo su persona más importante, de repente no me necesitaban más. Era como si me hubieran borrado de un plumazo de sus vidas. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. No sabía nada de Carolina, no sabía cómo estaban los bebés, no sabía si necesitaban algo. Respetaba su decisión, pero me moría de ganas de llamarla, de ir a verla, de asegurarme de que estuviera bien. El primer día me quedé en casa esperando que me llamara. Me levanté temprano, como siempre, preparé desayuno para uno solo y me senté a esperar. «Tal vez es solo una rabieta», me decía. «Tal vez después se va a calmar y me va a pedir que vuelva». Pero el teléfono no sonó. Caminé por la casa sin rumbo, entrando a cada cuarto como si estuviera buscando algo que había perdido. En la cocina, donde habíamos preparado tantas comidas para Carolina cuando era chica. En el living, donde habíamos visto películas todos los fines de semana durante años. En su cuarto, que había mantenido exactamente igual desde que se mudó. A las 11 de la mañana, que era la hora en que normalmente llegaba a casa de Carolina, me senté en el sillón y traté de imaginar qué estarían haciendo. «Ahora Carolina está dándoles de comer a los bebés», pensé. «Ahora los está cambiando. Ahora los está tratando de hacer dormir». Era torturante no saber si estaba bien, si necesitaba ayuda. El segundo día salí a caminar para distraerme, pero todos los lugares me recordaban a Carolina. Pasé por la plaza donde la llevaba a jugar cuando era chica, por el colegio donde la iba a buscar todos los días, por la heladería donde celebrábamos sus buenas notas. Era como si la ciudad entera estuviera llena de fantasmas de nuestra vida juntos. En la farmacia donde siempre compraba cosas para los bebés, la farmacéutica me preguntó: «¿Cómo están los gemelos, don Alberto? Hace tiempo que no lo veo». No supe qué responder. «Están bien», le dije simplemente. «Están creciendo mucho». Pero por dentro me moría de ganas de saber realmente cómo estaban. Esa tarde pasé por la casa de Carolina sin detenerme, solo para ver si veía alguna señal de que todo estuviera bien. El auto de Joaquín estaba en la puerta, lo que significaba que había vuelto temprano del trabajo. Eso es buena señal, pensé. Significa que Carolina no está sola con los 2 bebés. Pero también me preocupó. Joaquín nunca volvía temprano del trabajo a menos que hubiera algún problema. ¿Y si uno de los bebés está enfermo?, pensé. ¿Y si Carolina se lastimó? ¿Y si me necesitan y no me pueden avisar porque yo dije que respetaba su decisión? El tercer día estaba desesperado. No había dormido bien en 3 noches. Había comido apenas un sándwich en 2 días. No podía concentrarme en nada. Me levanté a las 5 de la mañana y empecé a limpiar la casa de arriba a abajo, solo para tener algo que hacer con las manos. Mientras limpiaba, encontré cosas que me recordaron toda nuestra historia. El primer dibujo que Carolina había hecho en el jardín de infantes, una carta que me había escrito para el Día del Padre cuando tenía 12 años, fotos de todos sus cumpleaños. ¿Hice algo mal?, me preguntaba. ¿La protegí demasiado? ¿La ayudé tanto que no la dejé crecer? A las 2 de la tarde tomé el teléfono para llamarla, pero lo volví a dejar. Ella dijo que no me necesitaba, me recordé. Tengo que respetar su decisión, aunque me esté matando por dentro. Era el ejercicio de autocontrol más difícil de mi vida. A las 3 de la tarde
Salí a caminar otra vez. No podía quedarme en casa sin hacer nada. Fui hasta el parque, donde Carolina había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos jugado al fútbol los domingos, donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes durante su adolescencia. Me senté en el mismo banco donde nos sentábamos cuando ella tenía problemas en el colegio, cuando había discutido con alguna amiga, cuando necesitaba hablar de cosas importantes. ¿Te acordás cuando me trajiste acá para contarme sobre la menstruación? Me había dicho hace poco. Fue la conversación más incómoda de tu vida, pero me explicaste todo con tanto cariño. A las 4 me crucé con la vecina de Carolina, doña Mercedes, que salía de hacer las compras. Don Alberto, me dijo, ¿cómo están los nietos? Ayer los escuché llorar mucho. Mi corazón se aceleró. ¿Mucho?, le pregunté. ¿Durante cuánto tiempo? Varias horas, me respondió. Pobrecita Carolina, se debe estar agotando con 2 bebés tan chiquitos. Esa información me torturó el resto del día. Los bebés lloraron durante horas, me repetía. Carolina está agotada. Tal vez necesita ayuda, pero no quiere pedírmela por orgullo. Era posible. Carolina siempre había sido orgullosa, desde chica. Odiaba admitir cuando no podía con algo. A las 5:30, que era exactamente la hora en que siempre llegaba a su casa, estaba parado frente a mi ventana mirando la calle. En 5 minutos más estaría llegando, pensé. Estaría tocando el timbre, entrando con la llave que me dio, preguntándole a Carolina cómo había estado su día. Pero en lugar de eso, estaba en mi casa, completamente desconectado de la vida de mi hija y mis nietos. Era una sensación de inutilidad terrible. Durante 62 años, mi propósito en la vida había sido cuidar a Carolina. Primero como padre soltero, después como padre de una estudiante universitaria, después como abuelo colaborador. Y de repente, no tenía ningún rol en su vida. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto imaginando todos los escenarios posibles. ¿Y si uno de los bebés tiene fiebre y Carolina no sabe qué hacer? ¿Y si Joaquín se fue a trabajar temprano y ella está sola con los 2 llorando? ¿Y si se lastimó tratando de alzar a los 2 al mismo tiempo? A las 3 de la mañana me vestí y manejé hasta su barrio. No tenía intención de tocar el timbre ni de molestarla, solo quería verificar que no hubiera luces encendidas que indicaran algún problema. La casa estaba oscura, lo que podía significar que todos estaban durmiendo, o que estaban demasiado agotados para encender las luces. Me quedé parado en la vereda durante 10 minutos, sintiendo como un extraño espiando la casa donde había estado todos los días durante 6 meses. Esto es ridículo, me dije. Soy su padre, no un acosador. Pero también sabía que tenía que respetar los límites que ella había puesto, aunque me dolieran. El cuarto día amaneció gris y lluvioso, como si el clima estuviera reflejando mi estado de ánimo. Me levanté sin ganas, desayuné sin apetito, traté de encontrar algo útil que hacer. Decidí limpiar el garage, ordenar herramientas, cualquier cosa que me mantuviera ocupado. Mientras ordenaba, encontré la cuna que había armado para los gemelos cuando Carolina estaba embarazada. La había lijado, pintado, decorado con tanto amor, imaginándome a mis nietos durmiendo ahí cuando vinieran a visitarme. Tal vez nunca la van a usar, pensé. Tal vez Carolina ya no quiere que los traiga acá. A las 5:30 de la tarde estaba sentado en el living, mirando por la ventana, cuando vi un auto conocido doblar la esquina. Era el auto de Carolina. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Vendrá a buscar algo que se olvidó? ¿Vendrá a hablar conmigo? El auto se detuvo frente a mi casa. Carolina se bajó despacio, como si le costara moverse. Tenía el pelo despeinado, la ropa arrugada, la cara de alguien que no había dormido en días. Cuando llegó a la puerta y tocó el timbre, supe inmediatamente que algo había cambiado. Esa tarde, a las 5:30, escuché que tocaban el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Carolina. Tenía los ojos hinchados de llorar, el pelo despeinado, la ropa arrugada. Parecía que no había dormido en 3 días. ¿Puedo pasar?, me preguntó con una voz quebrada. Siempre podés pasar, le respondí. Esta es tu casa. Se sentó en el sillón donde había hecho la tarea durante tantos años, donde habíamos visto películas juntos los fines de semana, donde habíamos hablado de sus problemas de adolescente. Papá, me dijo, y se largó a llorar como cuando era una niña. No puedo sola. Los bebés no paran de llorar.
Joaquín está desbordado, la casa es un caos. Pensé que podía, pero no puedo. Mi primer instinto fue abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien, pero me controlé. Contame qué pasó, le dije simplemente. Necesitaba entender qué había aprendido en esos 3 días, qué había descubierto sobre sí misma. El primer día, empezó a contarme, pensé que iba a ser fácil. Los bebés durmieron bien, Joaquín llegó temprano del trabajo, cenamos en familia. Ves, me dije, no necesitaba tanto a papá. Pero esa noche Santiago empezó a llorar y no había manera de calmarlo. Probé todo lo que vos me habías enseñado, siguió, pero nada funcionaba. Joaquín también probó, pero tampoco podía. Estuvimos 3 horas tratando de calmarlo. Al final se durmió de agotamiento, pero yo quedé destrozada. Papá lo habría calmado en 5 minutos, pensé. El segundo día fue peor, continuó. Los 2 bebés tuvieron diarrea. Yo no sabía si era normal, si tenía que llamar al pediatra, si era algo que habían comido. Me puse histérica. Llamé al consultorio, pero no me atendieron. No sabía qué hacer. Y todo el tiempo pensaba, ¿qué haría papá? ¿Qué me diría papá? Pero vos no estabas y yo no te podía llamar porque yo misma te había dicho que no te necesitaba. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras me contaba. El tercer día, siguió, me di cuenta de algo terrible. No era que vos no me dejaras ser independiente, era que yo no quería ser independiente. Era más fácil preguntarte todo a vos que confiar en mí misma. Era más cómodo que vos tomaras las decisiones difíciles. Me di cuenta, me dijo mirándome a los ojos, de que te había convertido en mi muleta. Y cuando me quitaron la muleta, me caí. Pero necesitaba caerme para darme cuenta de que tengo piernas, de que puedo caminar sola. ¿Y ahora qué querés?, le pregunté. Era importante saber qué esperaba de mí, qué tipo de relación quería construir. Quiero que vuelvas, me dijo, pero de manera diferente. Quiero que seas mi papá, no mi salvador. Quiero que me des consejos cuando te los pida, no antes de que me des cuenta de que los necesito. Quiero cometer mis propios errores, siguió, aprender de ellos, desarrollar confianza en mí misma como madre, y quiero que vos confíes en que puedo hacerlo, aunque al principio me equivoque mucho. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Carolina, le dije, yo también aprendí algo en estos 3 días. Aprendí que te protegí tanto, que no te dejé crecer, que mi amor se había convertido en control, que tenía tanto miedo de que sufrieras, que no te dejé experimentar la vida. ¿Pero vas a poder cambiar?, me preguntó. ¿Vas a poder verme equivocarme sin intervenir? Era una pregunta difícil, pero honesta. Voy a tratar, le prometí. Va a ser difícil para mí, pero voy a tratar de ser un papá diferente. Un papá que confía en la mujer en que te convertiste. Y yo voy a tratar de ser una hija diferente, me dijo. Una hija que no depende de vos para todo, pero que te valora y te necesita de manera saludable. Era el primer paso hacia una relación más madura entre los dos. Volvimos juntos a su casa esa tarde. Los bebés estaban llorando. Joaquín estaba agotado tratando de calmarlos. La casa estaba hecha un desastre. Mi primer instinto fue tomar control de la situación, pero me contuve. ¿Qué querés que haga?, le pregunté a Carolina. Era importante que ella dirigiera la situación. ¿Podés ayudar con Valentín mientras yo me ocupo de Santiago?, me pidió. Por supuesto, le respondí, y tomé a uno de los bebés sin dar ningún consejo no solicitado. Trabajamos en equipo durante 2 horas, hasta que los bebés se calmaron y se durmieron. Pero esta vez yo seguí las instrucciones de Carolina en lugar de dirigir la operación. Gracias, papá, me dijo cuando terminamos. Esto se sintió diferente. Se sintió bien. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo momentos en que Carolina tomaba decisiones que yo pensaba que eran equivocadas, y tuve que morderme la lengua para no intervenir. Hubo momentos en que me pedía ayuda, y yo tenía que evaluar si realmente la necesitaba o si era más cómodo preguntarme a mí que pensarlo ella misma. Pero poco a poco construimos una nueva relación. Carolina empezó a desarrollar confianza en sí misma como madre. Aprendió a calmar a los bebés con sus propias técnicas, a tomar decisiones sobre su alimentación y su sueño, a confiar en su instinto maternal. «Papá», me dijo hace una semana, «gracias por haber respetado mi necesidad de crecer.
Sé que fue difícil para vos verme luchar cuando podrías haber resuelto todo fácilmente. Fue lo más difícil que hice en mi vida, le confesé, pero también lo más importante. ¿Por qué?, me preguntó. Porque te amo lo suficiente como para dejarte ser quien necesitas ser, no quien yo quiero que seas. Porque un padre verdadero no es el que protege a sus hijos del mundo, sino el que los prepara para enfrentarlo. Hoy Carolina es una madre segura, confiada, que toma sus propias decisiones y comete sus propios errores. Sigue necesitándome, pero de una manera saludable. Me pide consejos específicos. Valora mi experiencia, pero no depende de mí para funcionar. ¿Sabes qué aprendí?, me dijo el otro día mientras veíamos a los gemelos jugar. Aprendí que ser buena madre no significa no equivocarse nunca, significa estar presente, amar incondicionalmente y aprender de los errores para ser mejor. Y yo aprendí que ser buen padre no termina cuando los hijos se van de casa. Ser buen padre significa adaptarse a las necesidades cambiantes de los hijos, respetar su crecimiento y amar lo suficiente como para soltar cuando es necesario. La relación entre Carolina y Joaquín también mejoró. Él dejó de sentirse como el tercer elemento en la relación cuando yo aprendí a dar espacio. Alberto, me dijo hace poco, gracias por haber dado un paso atrás. Ahora siento que Carolina y yo somos realmente un equipo. Hoy, a los 62 años, puedo decir que soy un abuelo feliz y un padre en paz, porque aprendí que el amor verdadero no es posesivo. El amor verdadero es liberador. Te permite crecer, te permite equivocarte, te permite ser quien necesitas ser. Si me estás escuchando desde algún lugar donde tenés una relación demasiado estrecha con tus hijos adultos o donde sentís que dependés demasiado de tus padres, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para construir una relación más saludable. Las familias crecen, evolucionan, se adaptan. Los roles cambian. Los hijos se convierten en adultos y los padres tenemos que aprender a relacionarnos con ellos de manera diferente. No es fácil, pero es necesario. Carolina necesitaba que yo la dejara crecer, y yo necesitaba aprender que proteger no es controlar, que amar no es resolver todos los problemas, que ser padre es preparar a los hijos para el mundo, no protegerlos del mundo para siempre. Contame vos. ¿Alguna vez tuviste que aprender a amar de manera diferente? ¿Alguna vez tuviste que soltar para poder abrazar mejor? Porque a veces las crisis más dolorosas nos llevan a